A continuación damos paso a lo que sería la tercera parte de la lección sobre mitos y filosofía. Esta parte pues obviamente va a tener en consideración lo que vimos en las anteriores, a saber, la explicación mitológica utilizando como ejemplo la Teogonía de Hesiodo y a los tres filósofos naturalistas, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Concretamente en esta parte nos enfocaremos de manera general en semejanzas y diferencias, ahora sí, entre mito y filosofía. Comenzamos con lo que serían las semejanzas entre mito y filosofía. Una primera semejanza entre ambos es que son obras de un ser pensante. Como lo mencionamos en la primera parte de la lección, usualmente el mito fue visto despectivamente como una, digámoslo en español tico, una chiquillada, una puerilidad. No obstante, como dejamos ver a través de Hesiodo, de la Teogonía de Hesiodo, claramente un mito implica una persona que lo concibió. No simplemente narró una historia, sino que esa historia buscaba un fin. Entonces, un mito es producto de un ser pensante, iba con una finalidad o va con una finalidad, al igual que una obra filosófica de la antigua Grecia clásica, que buscaba explicar algún elemento de la realidad, dar sentido de manera, digámoslo, entre comillas, más racional a qué es el entorno. Entonces, tanto el mito como la explicación filosófica, por lo menos griega de la antigua época, concuerdan en que son producidas por un ser pensante. Una segunda semejanza, como ya se entrevió en las partes anteriores, es que cada una busca a su manera de darle sentido, de dar cuenta de la realidad. Como dice Bernabé Pajares, se trata de reducir la variada complejidad aparentemente caótica de los acontecimientos del mundo a un esquema ordenado, en el que son fundamentales las relaciones de causa a efecto. Es decir, se busca que lo que impacta al ser humano, entiéndase, el entorno o la propia naturaleza del ser humano, tenga un sentido. En el caso del mito, lo vimos, que se hace a través de varios dioses, según la teogonía, que las uniones de los dioses van conformando el mundo, el entorno físico, y la relación que los seres humanos mantienen con los dioses se debe, en el caso de la teogonía, al desprecio que Zeus tenía hacia los seres humanos. En el caso de la filosofía de la escuela de Mileto, o los jonios, lo que vimos es que la realidad tiene que ser material y tiene que ser explicada desde sí misma, no desde un ente exógeno, externo, sino desde sí. Entonces, cada uno de ellos trata de decir a su manera cómo está compuesto el orden, trata de darle una razón de ser, un sentido a lo que aparece ser sin sentido, lo que parece ser en una primera instancia caótico. Y una tercera semejanza es que aquel sentido que vimos en la anterior no solo busca explicar o servir para la persona que lo concibió, sino que busca trascender el plano individual, es decir, servir para otras generaciones. De ahí, como dice Bernabé Pajares, intenta elaborar un marco de referencia más amplio, en el que se inserta el pasado con el presente y se considera el mundo en su totalidad como objeto de consideración. Es decir, que la explicación sea mitológica o filosófica, naturalista, sirva a otras generaciones. En el caso del mito tiende a ser más evidente porque distintas generaciones lo siguieron utilizando, en el caso del texto de Hesiodo. En el caso de la escuela Mileto surge un fenómeno interesante. Si bien, por ejemplo, Anaximandro se diverge del planteamiento de Tales y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, diverge del planteamiento de su maestro, se promueve una idea de que tiene que buscarse un principio que dé orden a toda la realidad, independientemente quién lo formule, en dónde uno se encuentre, este principio tiene que abarcarlo todo. Entonces se puede ver aquí la semejanza entre estos dos. Busca que la explicación llegue a otras generaciones y no solo se quede con uno. Ahora damos paso a lo que serían las diferencias entre mito y filosofía. Una primera diferencia se halla en la cuestión de que el mito es concreto, mientras la explicación filosófica de la época
es abstracta. ¿Qué queremos decir con esto? El mito, si ustedes lo notaron en el caso de la primera parte de la lección con Hesiodo, narra una pequeña historia, o una historia puede ser amplia, pero el punto es que narra una historia con un conjunto de acontecimientos concretos que se supone que ocurrieron en un momento y lugar determinados, y cuyos protagonistas son un número limitado de personajes con nombre. Es decir, el mito tiene aspectos concretos como cualquier historia: principio, desarrollo y desenlace. Y hay personajes principales, secundarios, terciarios y demás. Ocurren en un mismo lugar o distintos lugares en algún momento o varios momentos. Entonces, el mito, como está concebido, tiene elementos muy concretos. Uno puede ubicar, dependiendo el mito, claro está, qué tanta información se tenga del mito, del mismo, qué tanto nos haya llegado completo. Uno puede ubicar distintos pasajes, puede medio imaginarse, dependiendo el mito, por supuesto, en qué lugar ocurrió o cómo es el lugar que se imagina, que describe. Es decir, habla sobre puntos concretos. Mientras la especulación filosófica es abstracta, explica o pretende explicar una mayor complejidad, despojando a los elementos de cualquier cuestión antropomórfica. Por lo general no está interesado en ubicar un lugar o un momento determinado. Si prestan ustedes atención a lo que vimos de la escuela Mileto, cuando cada uno habla de su principio, no le interesa decir en qué momento el agua empezó a transformarse, en qué momento el aire empezó a calentarse o a enfriarse. No, eso le tiene sin cuidado. Simplemente le interesa el proceso como tal. Respecto a la segunda diferencia, tenemos el tipo de tiempo. En el mito, valga la redundancia, el tiempo es mítico, es decir, que lo que sea que haya ocurrido en aquel lugar y momento determinado, pasado, eso va a marcar el presente. Aquí en el mito no interesa tanto cuándo fue que ocurrió, si en 1500 antes de Cristo, en el 3500 antes de Cristo, no, eso no interesa. Lo que interesa es que lo que sea que supuestamente ocurrió marca el presente, es decir, nosotros nos regimos de cierta manera por aquel evento que ocurrió. Ahora, hay algunos mitos en lo que ocurre que la actualidad no solo se ve marcada por aquel evento pasado, sino que es una especie de repetición de aquella vez, de aquel evento importante. Entonces, la realidad no sería más que una repetición, una rememoración de lo que ocurrió alguna vez de antaño. Por su parte, el tiempo histórico se rige bajo otras coordenadas. A ese no le importa plantear en qué momento se dio X cosa. Por ejemplo, ustedes lo notaron que en la explicación de la escuela de Mileto no interesa saber en cuándo, en qué momento, en qué tiempo el agua, por ejemplo en Tales, empezó a generar las cosas, empezó a transformarse en las demás cosas, o cuando en Anaxímenes el aire empezó a condensarse para ir generando los objetos pasados. Eso no interesa, lo que interesa es que el principio existe y marca el pasado, el presente y lo que venga a futuro, sin importar, sin tratar de buscar algún momento primigenio, algún momento cumbre. Eso sería propiamente mito, pero no para la filosofía, por lo menos de los antiguos griegos, particularmente los que vimos. Como característica final tenemos el grado de apertura y cierre. La explicación mítica es abierta. ¿En qué sentido? En que no se cierra en sí misma. Si bien parte de una historia concreta, busca ofrecer un panorama suficiente que sirva de modelo para las acciones presentes. En otras palabras, el mito permite que se pueda hacer una relectura de él para comprender el presente, aun cuando este presente no esté para nada vinculado al mito. Entonces, en ese sentido es que se mantiene abierto. Uno puede tomar el mito y releerlo y adaptarlo a las distintas realidades actuales. En cambio, la explicación filosófica de los jonios, o sea, de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, era más de carácter cerrada. ¿En qué sentido? En que buscaba ir directamente al punto.
¿Cuál es el origen del mundo? El origen del mundo es X elemento que funciona de esta manera. Es decir, dice prácticamente todo lo que quiere decir. Hasta ahí. No busca hacer una relectura. ¿Por qué? Porque trata de dar una explicación que sirva de base para lo demás. Es decir, de alguna manera un poco pedante, se podría decir, que traten de dar como la respuesta correcta. En algunos casos, algunas explicaciones filosóficas van a apelar a la razón y a la lógica, otros van a ser algo más flexibles, pero digamos que de manera general se caracterizarían por tratar de dar una respuesta ya fija, cerrada, concreta, que sirva para las demás generaciones, pero que no permita hacer esas relecturas. Por ello, principalmente antes de la contemporaneidad, la explicación filosófica griega pretendía ofrecer una lectura única de la realidad. De ahí el carácter de que sea cerrada. Con lo anterior, entonces, damos por finalizada tanto esta tercera parte como la lección sobre mitos y filosofía. Muchas gracias.